Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del metabolismo fosfocálcico. Esta primera diapositiva destinada siempre a mostrar la bibliografía con la cual se hizo esta presentación. Y bueno, para entrar a hablar ya y entrar en tema, calcio-fósforo son dos componentes que es muy difícil separarlos, estudiarlos separados, porque normalmente se mueven juntos de manera inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando normalmente el calcio sube, el fósforo baja y cuando el fósforo sube, el calcio baja. Y esto no es casualidad y por eso es que se estudian juntos, porque ambos componentes forman parte de los cristales de hidroxiapatita en lo que es el hueso, ¿tá? Son los principales componentes del hueso formando los cristales de hidroxiapatita. A su vez, estos mismos componentes están regulados por las mismas hormonas. En este caso vamos a profundizar más adelante lo que es la hormona paratiroidea y la vitamina D. Y a su vez, también estos dos componentes están regulados por tres sistemas distintos: riñones, tubo digestivo y hueso. Entonces, un poquito para hacer un resumen de la clase que vamos a tener ahora, vamos a hablar de estos tres componentes, de estos tres sistemas que regulan el metabolismo fosfocálcico y vamos a hacer zoom en estas tres hormonas que de alguna manera permiten que el metabolismo fosfocálcico se dé de la manera correcta. ¿Por qué estudiamos el calcio? Bueno, porque tiene funciones muy importantes. Primero que nada, acá yo les traigo algunas para destacar, pero bueno, primero que nada forma parte de la contracción muscular. Acá yo lo que les intento mostrar en este videito, acá ustedes ven cómo viene el calcio y se empieza a acoplar. Esto vendría a ser lo que es la actina y la miosina, que justamente forman parte importante de lo que es la contracción muscular, y ustedes ven como justamente para que la cabeza de miosina pueda anclarse sobre la actina, el calcio viene por acá y se pega a alguna de ellas, ¿no? Lo importante, bien que participan también otras moléculas, pero me interesa que vean cómo el calcio viene acá y el que viene es el calcio iónico a favorecer esta contracción. Después también son facilitadores de secreciones de muchas hormonas. Cuando vimos este teórico en lo que es diabetes, dijimos que un aumento del calcio iónico dentro de la célula pancreática ayudaba a que todos los gránulos de insulina fueran en la circulación. Es por eso que también son importantes en el sentido de que ayudan a la liberación de diferentes componentes intracelulares. Y por otro lado, también es muy importante porque son factores o cofactores muy importantes en lo que es la coagulación sanguínea. ¿Tá? Ustedes ven que acá, para que se dé la cascada de la coagulación, además de fosfolípidos y demás, necesito calcio para que toda esta cascada de la coagulación se dé correctamente. No es casualidad que los principales anticoagulantes actúen a través del calcio, quitando el calcio de la circulación para justamente que la sangre no pueda coagular. Después tienen otras funciones, después si quieren también las leen, pero estas son como las tres más, no sé si más importantes, pero bueno, las que siempre se hace énfasis. Entonces, tenemos que saber que el calcio en la sangre de alguna manera viaja de tres maneras. Viaja libre, o sea, unido a la nada, viaja formando complejos con albúmina y viaja formando complejos con aniones. Cuando uno suma todo esto, obtiene la concentración de calcio total, que acá les dejo el valor de referencia, ¿tá? Esto es justamente la calcemia total. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que la fracción del calcio que mueve a las hormonas y la que es biológicamente activa, la que genera la contracción, la que genera la cascada de la coagulación, es el calcio libre, ¿tá? Y el calcio libre es el que de alguna manera gatilla al aumento o disminución de las hormonas para que el calcio libre aumente o disminuya, ¿tá? Esto acá un poquitito, el 45% del calcio se encuentra libre. Ustedes ven que de la calcemia total, de este valor, la mitad es el calcio libre, otro 45 va unido a proteínas, que en este caso la albúmina, y un 10% unido a aniones, que vendría a ser esta porción que tiene acá. Uno de los aniones es el fósforo. ¿Tá? Es por eso que muchas veces, para de alguna manera facilitar el transporte uno del otro, cuando hay pequeñas concentraciones de uno u otro, viajan juntos. Cosas interesantes. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una enfermedad que me afecta la concentración de la albúmina, como es el síndrome nefrótico, lo que sucede es que, claro, yo estoy perdiendo muchísima albúmina y el calcio no tiene dónde unirse. Entonces, cuando el calcio no tiene dónde unirse, el calcio queda como libre. Lo que se desprende de esto es que cuando uno realiza la calcemia total, encuentra que la fracción que está unida a la albúmina está disminuida, por ende el calcio total disminuye. Por más que este calcio que estaba unido a la albúmina quede libre, ustedes interpretarán, como les acabo de explicar, que si tengo más calcio libre, lo que sucede es que se van a gatillar las hormonas y este calcio libre que está aumentado
porque la albúmina está en menos, este calcio libre al gatillar las hormonas va a tender a disminuir y en realidad el calcio libre no me cambia, sí me cambia la calcemia total. Esto lo vamos a ver con un ejemplo acá. El reactivo, el reactivo tiene este componente que va a reaccionar con los participantes y va a dar la concentración total de calcio. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo una disminución de lo que es la albúmina, esto es lo que les acabo de mostrar. Cuando hago la calcemia total, mido cierta absorbancia y tengo la concentración de calcio. Y este es el calcio que está biológicamente activo. Cuando yo tengo una disminución de la albúmina ustedes ven que acá tiene menos pelotitas, ¿no? Que intentan simular el calcio. Entonces quedaría como calcio libre. Entonces, en realidad, la calcemia total no se me vería afectada para nada, porque lo que no tengo adherido acá lo tengo como libre. Pero ¿qué sucede? Al tenerlo como calcio libre, este calcio justamente gatilla la producción o la secreción de diferentes hormonas. ¿Para qué? Para que justamente ese calcio vaya a formar parte nuevamente del hueso o vaya a excretarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tengo menos calcio unido a la albúmina y a su vez el calcio libre yo lo saco de la circulación para excretarlo o para que quede pegado al hueso, teóricamente tendría menos calcio total. O si yo hago la reacción con esta cantidad de calcio, obviamente la absorbancia va a ser menos, por ende la concentración va a ser menos. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo compenso esto? Porque en realidad el calcio está disminuido, en la calcemia total está disminuida, pero en realidad lo que sucedió es que está todo pegado al hueso. No es que verdaderamente yo tenga poco calcio, sino que está pegado al hueso porque aumentó la fracción libre. Entonces, hay fórmulas que intentan corregir esto y es la siguiente. Se agarra como valor de referencia de albúmina un valor de 4 y por cada gramo de albúmina por debajo de 4 se le suma 0,8. En este caso, por ejemplo, nosotros, acá les traigo un ejemplo. Si tenemos el calcio total medido de 7 miligramos de cilitro y la albúmina que yo mido es de 2, es de 2 miligramos de cilitro. Entonces, estoy por debajo de 4. ¿Cuánto? 2. Entonces, tenemos que estamos verdaderamente por debajo de 4, 2 miligramos. Entonces, tendríamos que sumar 0,8 por 2. Porque es 0,8 por cada gramo de albúmina por debajo. Y acá tenemos 2 gramos por debajo de 4. Entonces tendríamos que sumar de alguna manera 1,6. Cuando nosotros sumamos a 7, 1,6, vemos que la calcemia total de alguna manera no cambia, sino que estaba enmascarada o estaba en menos producto de este movimiento de calcio, que bueno, cuando esto sucede se debe corregir el calcio para no estar informando hipocalcemias totales falsas. Entonces se utiliza esta fórmula, ya sea cuando tenemos la albúmina por debajo de 4 o en el otro caso, cuando yo tengo la albúmina por encima de 4, que son casos excepcionales porque las hiperalbuminemias son de verdad que en situaciones muy, muy excepcionales. Normalmente utilizamos este primer renglón porque son mucho más frecuentes las hipoalbuminemias que las hiperalbuminemias. Dicho esto, vamos a hablar de este otro recuadrito acá. Cuando uno tiene un cambio brusco de lo que es el pH, cuando el medio es más ácido, tiene más hidrogeniones, por ende el pH me disminuye, el calcio iónico aumenta. Cuando el pH aumenta, o sea, estamos en un medio más alcalino, el calcio iónico disminuye. Y esto no es casualidad. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo que es el de las tracciones. Por eso que cuando uno mide el calcio iónico debe hacerlo sin ligar. Esta es la albúmina, que nosotros este mismo dibujito lo aprendimos cuando vimos proteínas totales. ¿Qué dijimos? La albúmina es como el transportador universal de muchas macromoléculas, de muchas moléculas, entre ellas el calcio y el hidrógeno. ¿Qué sucede? Cuando yo voy a sacar sangre, de alguna manera estoy cortando el flujo aquí y si esto lo dejo mucho tiempo, lo que empieza a suceder es que empieza a generar hipoxia. Junto con esta hipoxia, por supuesto que todas las células están en anaerobiosis y empieza a generar ácido láctico. Y el ácido láctico se desdobla en lactato y en hidrogeniones. Estos hidrogeniones que ustedes ven acá son los mismos que se generan acá. ¿Y qué pasa con estos hidrogeniones? También quieren viajar con la albúmina y terminan desplazándome el calcio, aumentándome el calcio iónico. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede? Como esto
de alguna manera lo tengo en algo, en un lugar localizado, no tanto en todo el sistema, sino que lo tengo en un lugar como localizado. Claro, las hormonas, como es algo agudo, no dan tiempo a actuar, a que se sintetice la PTH, a que se secrete la PTH, que son hormonas que vamos a ver ahora. Entonces, como es un evento agudo, lo que yo obtengo en realidad es un aumento del calcio iónico. Es por eso que lo que son las gasometrías venosas deberíamos sacarlas sin ligar o ligar lo menos posible y hacer la maniobra lo más rápido posible. ¿Tá? Es por esto, porque si yo ligo, genero un estado donde haya un aumento de los hidrogeniones por aumento del ácido láctico que me terminan desplazando el calcio iónico, por eso lo tengo aumentado y claramente, insisto con esto, las hormonas no actúan porque es un evento agudo que no da tiempo y es un evento local, ¿tá? Es un evento que se da en esta zona del pliegue donde vamos a hacer la extracción. Entonces, ¿cómo es el aumento, la entrada y la salida de calcio? Bueno, nosotros normalmente llegamos a ingerir hasta 1 gramo por día que se va a absorber en el intestino. ¿Cuánto se va a absorber en el intestino? La mitad, ¿ah? 500 miligramos que van a ir al líquido extracelular. Del líquido extracelular, una parte va a ir a la formación de hueso. Nosotros en el hueso tenemos 1 kilo de calcio aproximadamente y del líquido extracelular se va a destinar cierta cantidad de miligramos día para esta formación de hueso. A su vez, el hueso está en una constante remodelación. Se forma hueso, se reabsorbe hueso, en fin, es como una remodelación constante. De esta reabsorción de hueso, prácticamente se reabsorbe la misma cantidad con lo que se destina para formar. También, y a su vez, vamos a tener calcio que se va a filtrar en los riñones y vamos a aprender ahora diferentes hormonas que me ayudan a reabsorberlo. Ustedes ven que se filtra un montón de miligramos día, pero también se reabsorbe un montón de miligramos día. ¿Ah? Y después vamos a ver que hay una pequeña secreción que va a ir hacia el intestino para poder expulsarlo en las heces. Ustedes ven acá que nosotros estamos tocando lo mismo que hicimos en la primera diapositiva. Tenemos el hueso acá, tenemos el intestino por acá y tenemos el riñón acá. Son los tres sistemas que van a modular, si se quiere, la homeostasis del calcio y van a estar influenciados por diferentes hormonas que vamos a ir nombrando a lo largo de esta presentación. Entonces, vamos a hablar un poquito del calcio para después hablar del fósforo. Interesante del calcio que el 65% es un arrastre conjunto con agua en el túbulo contorneado proximal. Es decir, acá no hay ninguna hormona en este túbulo contorneado proximal que el calcio aumente su reabsorción o se secrete. ¿Tá? Esto es simplemente un arrastre con agua paracelular. Cuando nosotros venimos y vamos a lo que es el asa de Henle ascendente gruesa, vamos a ver si ustedes se acuerdan acá, cuando vimos evaluación de la función renal, teníamos un canal ROMCA que justamente sacaba potasio hacia la luz, por eso la luz era positiva en este sentido. Entonces, cuando venía todo el calcio repelía, porque el calcio es positivo, repele lo positivo de la luz y termina absorbiéndose. Y después acá en el túbulo distal lo que tenemos es también canales que se va a absorber sodio, se va a absorber cloro y también se va a absorber el calcio, que acá les quiero que presten atención porque es donde va a actuar la PTH para reabsorber más calcio, ¿ah? Porque ya les pongo en la pista, la PTH es una hormona que aumenta la concentración de calcio en lo que es en sangre. ¿Cómo lo hace? Estimulando este canal, no el canal del túbulo contorneado proximal, el canal del túbulo distal. Eso con respecto al calcio. Vamos a entrar a hablar un poquito del fósforo. También, ¿por qué es importante tener el fósforo controlado y qué funciones cumple? Bueno, si ustedes se acuerdan, tiene una función muy importante en lo que es la molécula del ATP. ¿Se acuerdan que el ATP es adenosina trifosfato? ¿tá? Tiene 3 grupos fósforo y esto es nada más ni nada menos la molécula que brinda energía. Por supuesto, dijimos que está formando parte de los cristales de hidroxiapatita en lo que es el hueso y también está formando parte de lo que es el diente, como que forma la mineralización del diente. Y después, cuando nosotros queremos inactivar o activar enzimas, cuando uno fosforila a la enzima, por ejemplo, está haciendo que la enzima como que deje de trabajar. Entonces, cuando yo quiero modular a las enzimas, lo que puedo hacer es sacarle un fósforo para que se vuelva más activa o le pego un fósforo para que justamente la enzima deje de trabajar o hacer su trabajo más lento, porque bueno, quizás hay que enlentecer esa vía metabólica por alguna cuestión. ¿No? Entonces, el fósforo es muy importante ya que forma parte principalmente también de los ácidos nucleicos del ADN y el ARN y por todo lo que le acabo de comentar. ¿Cómo es que viaja el fósforo en la sangre? Bueno, más o menos
lo mismo que el calcio. Tiene una fracción libre, una fracción unida a la albúmina y una fracción que va a ir junto con los iones. Esto es lo que es la fosfatemia total. Lo diferente que tiene con el calcio iónico es que el fósforo libre en realidad no tiene ninguna importancia fisiológica como sí ocurre en el calcio, que es el que termina de alguna manera, en el calcio iónico estoy hablando, aumentando o disminuyendo las enzimas. En este caso es como que el fósforo, para cumplir su función, no necesita de la porción libre para justamente llevarlo a cabo, ¿tá? Esto es un poquito más de lo mismo. La mayor parte del fósforo se encuentra en el hueso. Bueno, y esto es lo que ya más o menos hemos, conversado. Más o menos la concentración plasmática de fósforo es la mitad que la del calcio, si ustedes se acuerdan. La calcemia total iba más o menos hasta 10 y acá hasta 4,5. Así que bueno, podemos tomar esos valores como parámetros de referencia. ¿Qué sucede con el fósforo? Cuando viene hacia lo que es la nefrona, el fósforo tenemos dos tipos de fósforo. Tenemos que a pH fisiológico, el fósforo tiene esta fórmula química, un hidrogenión PO4. Ahora, cuando este fósforo se filtra por el riñón, tiene la capacidad de aceptar hidrogeniones. ¿Se acuerdan que sobre todo en este nivel, había unas células intercaladas que generaban hacia la luz hidrogeniones? Acá yo el hidrogenión se lo dibujé más arriba. ¿Qué importancia tiene? Si yo lleno todo este túbulo de hidrogeniones, es muy ácido para todas las células. Entonces, de alguna manera los tengo que amortiguar. Alguien se tiene que hacer cargo de este hidrogenión para poder expulsarlo el hidrogenión sin que cause daño en lo que son las células tubulares. Entonces, a un pH fisiológico tenemos la fórmula química HPO4, pero cuando el fósforo, este HPO4, pasa hacia lo que es el glomérulo, se une con este hidrogenión formando lo que es H2PO4. Entonces, de alguna manera, este hidrogenión no queda libre, por ende no me tendría que generar ningún tipo de daño en lo que son las células tubulares, ¿no? Entonces, es un tampón urinario bastante importante para evitar estos pH extremadamente bajos en la orina y que, bueno, estas células, de alguna manera estén en un ambiente muy hostil que no puedan llevar a cabo su función. Entonces, otra función importante de lo que es el fósforo es el taponamiento urinario para evitar, como les digo, estas acidemias, perdón, estados acidóticos en lo que es el túbulo renal. Con respecto al fósforo, va a entrar aproximadamente el 95% por el túbulo contorneado proximal en un cotransporte con el sodio. ¿Tá? Donde entra el sodio, atrás del sodio va el fósforo. Opa, se me fue la diapo. Y más o menos entre el 5 y el 20% del fósforo filtrado es lo que se termina excretando. Esto es lo que yo les comentaba y me parece importante. Ya sea el calcio y el fósforo tienen una relación inversa. Si uno aumenta, si el fosfato aumenta, el calcio disminuye. Y si el calcio disminuye, el fosfato aumenta. ¿Tá? Esto está bueno porque si están los dos en concentraciones elevadas, pueden precipitar y obviamente generar calcificaciones en lugares donde no queremos, ¿tá? Esta relación inversa es lo que favorece la solubilidad de ambos componentes para evitar complicaciones mayores. ¿Cómo se regula sobre todo el calcio? A través de una hormona que se llama la hormona paratiroidea. Si ustedes ven acá, les intento simular la hormona paratiroidea detrás de lo que es la glándula tiroides. Ustedes ven que son cuatro. Y lo que sucede acá es que la hormona paratiroidea es sintetizada por las células principales de esta glándula, de estas cuatro glándulas que tenemos acá. Ustedes ven acá, la PTH no se sintetiza como tal, sino que pasa por una presíntesis donde la hormona, antes de llamarse PTH, se llama preproparatrina o paratrina, perdón, hasta que se llama paratrina o PTH. Hoy la conocemos todo como PTH, pero sepan que antes de la PTH se forman tiene como esta síntesis previa, que son aminoácidos que se colocan antes, es una cadena más larga que se van cortando para pasar de prepro a pro para después hacer la PTH, que es la que cumple la función. Entonces, ¿qué sucede? El calcio iónico, que es el libre, es el que estimula a esta PTH, a esta glándula para que secrete la PTH cuando está disminuido el calcio. Por ende, o contrario, el fósforo va a estimular a la PTH cuando el fósforo está elevado. ¿Ah? O sea, ¿se acuerdan que les que dijimos? Se mueven de manera inversa. El calcio cuando está bajo
normalmente el fósforo está alto. Ya sea el calcio disminuido o el fósforo elevado, son estímulos suficientes para que se sintetice esta hormona PTH. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, cosas muy importantes. Primero que nada, ustedes ven que acá la PTH estimula a estos canales que estaban en el túbulo distal. ¿Para qué? Para que aumente la reabsorción de calcio. Por otra parte, va a inhibir este contratransporte de sodio. Entonces ustedes ya empiezan a presuponer que la PTH es una hormona hipercalcemiante e hipofosfemiante. ¿Tá? ¿Por qué? Porque favorece que el fósforo se excrete, pero genera que el calcio se reabsorba sobre todo a este nivel. También la PTH, además de actuar estimulando este canal e inhibiendo este otro, va a ir al hueso a estimular a los osteoclastos. ¿Por qué? Dijimos, la PTH se estimula cuando el calcio está disminuido. Entonces nosotros sabemos que en el hueso tenemos calcio y fósforo. El tema es que, claro, cuando uno rompe los cristales de hidroxiapatita, además de liberar el calcio, también libera fósforo. Pero bueno, yo no quiero fósforo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto, el fósforo que se liberó se va de alguna manera a eliminar, porque tengo este cotransporte inhibido. El calcio va a ir a la sangre y el calcio que eventualmente se filtre va a ser reabsorbido de manera importante en el túbulo distal. Entonces, estas son las acciones de la PTH que lo que terminan generando es el aumento de calcio iónico en lo que es en la sangre. Ese aumento de calcio iónico después va a tener una retroalimentación negativa cuando pase por la glándula va a pensar que el calcio iónico está normal y esta PTH va a disminuir su síntesis. Con respecto a la vitamina D es otro de las hormonas implicadas en el metabolismo fosfocálcico, pero la vitamina D puntualmente se tiene que activar, tiene que estar en su forma activa que es la 1,25 dihidroxivitamina D, que ahora les voy a contar este ciclo porque bueno, muchas veces nos hacen tomar sol justamente para aumentar lo que es la vitamina D, que ahora lo vamos a conversar. La vitamina D tiene un rol mucho más preponderante con respecto al calcio iónico, ¿tá? Aumenta fundamentalmente la absorción del calcio iónico a nivel del intestino, en menor medida de fósforo. Ustedes ya van concluyendo que también es una hormona hipercalcemiante, ¿tá? Me aumenta lo que es el calcio en lo que es la sangre. No solo trabaja a nivel del intestino, sino que también va a ir al hueso. ¿Por qué? Porque en el hueso facilita lo que es la remodelación del hueso, es decir, que el hueso se le pegue calcio, o sea, el calcio que absorbo se lo puedo pegar al hueso, y en el riñón absorbe calcio y también a fósforo en menor medida. Entonces ustedes ven que la vitamina D actúa, primero que nada, o uno de los blancos es el intestino delgado y el otro blanco es la reabsorción renal para justamente elevar la cantidad de calcio iónico que tenemos en la sangre. Entonces, esto ahora se los voy a contar muy por arriba porque tengo la animación en la siguiente diapo. Pero ¿qué sucede? Cuando uno se expone al sol, hay diferentes moléculas que por la luz ultravioleta se genera vitamina D o colecalciferol. Estas hormonas, esta vitamina D3 aún está inactiva, pero va a viajar por la sangre hacia el hígado. Al hígado también se llega a través de los kilomicrones lo que es la vitamina D que ingerimos a partir de la dieta. ¿Se acuerda cuando vimos el teórico de vitaminas? Dijimos que la vitamina D era liposoluble, que tenía que viajar por los kilomicrones. ¿Qué sucede? En el hígado se va a dar lo que es la hidroxilación en el carbono 25, para pasar, en vez de llamarse vitamina D3, se va a llamar 25 hidroxivitamina D3. Este 25 hidroxivitamina D3 lo que va a hacer es ir al riñón y en el riñón se va a terminar de formar la forma activa de la vitamina D. Ya teníamos en la posición 25 un hidroxilo, por eso se convertía en 25 hidroxivitamina D, y ahora se le va a pegar en la posición número 1 otro hidroxilo para formar la 1,25 dihidroxivitamina. Que se forme la 1,25 dihidroxivitamina, o sea que se le pegue en el carbono 1 un hidroxilo, es gracias a la PTH. Porque la PTH va a estar aumentada porque el calcio está disminuido y lo que sucede es que la PTH en el riñón estimula una enzima que favorece que esa enzima le pegue a nivel del carbono 1 un hidroxilo para de alguna manera terminar de generar la forma de la vitamina D activa. ¿Tá? Entonces, esta es la forma de la vitamina D activa.
que se va a unir, por supuesto, a una proteína que la va a transportar. Solo el 0,4% de la hormona es la activa porque es la que está libre. ¿Y dónde va a ir esta vitamina D? A donde ya dijimos, va a ir al intestino delgado para aumentar la absorción de calcio iónico y fósforo, va a ir al riñón para aumentar la reabsorción de calcio y fósforo, y va a ir al hueso para estimular la mineralización ósea. ¿Tá? Todo esto es lo que hace la vitamina D3. Entonces, acá en este teórico, lo que yo les comentaba, como es una hormona liposoluble, eran transportadas por los kilomicrones, y acá en su momento hablamos un poquito de sus funciones. ¿Ah? Es por eso que llega al hígado gracias a los kilomicrones. Esto es simplemente un poquito más detallado y es más o menos lo mismo de lo que le acabo de narrar. Se toma sol, la luz ultravioleta genera vitamina D3, llega al hígado, va al hígado, a través de los kilomicrones llega la vitamina, 3 de la, vitamina D3 de la dieta, se hidroxinan en lo que es el carbono 25. Si ustedes ven acá, el carbono 25 es este. Carbono 25 es este acá. Entonces, cuando uno viene acá, ve que el carbono 25 tiene un hidroxilo. ¿Tá? Lo que sucede después es que viaja al riñón, se forma la forma activa, porque se le pega, además de este otro hidroxilo, se le pega en lo que es el carbono 1, acá, también otro hidroxilo para formar la forma activa, y esta forma activa es la que va a tener un impacto en lo que es el calcio, el fósforo a nivel de la absorción intestino delgado, va a tener un impacto directo en el riñón estimulando calcio y fósforo, y va a tener un impacto directo en la mineralización ósea. En consecuencia, el resultado neto es un aumento de calcio iónico en la sangre. Que este calcio iónico en la sangre, cuando está aumentado, va a ir a inhibir la PTH, que la PTH fue la que estimuló a la enzima que me genera vitamina D activa. Entonces, acá tenemos otra cosa que nos resume. Primero que nada, tenemos el calcio iónico bajo en sangre. Lo primero que se va a hacer es que la PTH va a aumentar su secreción. La PTH tiene tres blancos. La enzima que va a hidroxilar a la vitamina D para hacer vitamina D activa, va a ir a aumentar el recambio óseo, lo que yo les comentaba, va a ir a generar que los osteoclastos aumenten su trabajo para generar más calcio iónico en lo que es la sangre, y va a aumentar lo que es la reabsorción de calcio, y va a excretar los fósforos por los riñones. ¿Qué sucede? Esta enzima, que es de alguna manera estimula la formación de la vitamina D activa. La vitamina D activa dijimos que ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir al intestino a aumentar la absorción de calcio. Todo esto, todas estas flechas, en consecuencia, lo que hacen es aumentar el calcio iónico en sangre, que por retroalimentación negativa se va a inhibir la PTH. Entonces, si yo tengo inhibida la PTH, todo lo que va para allá no puede suceder. ¿Tá? A su vez, esta vitamina D, cuando de alguna manera está el calcio elevado y la vitamina D activa está elevada, es como que le dice a la PTH, bueno, bárbaro, ya está, ya no necesito que me estimules a la enzima que me genera. Entonces ustedes ven que es una regulación súper fina que se da para, bueno, mantener los niveles de calcio en sangre. Entonces, vamos a hacer un resumen. La PTH, ¿qué es lo que genera? Primero que nada, por un lado, la estimulación en el hueso, para que me aumente la actividad de los osteoclastos, me aumente el calcio y me aumente el fósforo. Me estimula el canal que está en el túbulo distal para que todo este fósforo que se pueda llegar a filtrar se termine reabsorbiendo. Me inhibe lo que es el cotransporte sodio-fósforo, entonces todo el fósforo que viene se filtra, se va, y es importante porque de alguna manera termina este, cumpliendo la función de tampón que habíamos dicho, para que los hidrogeniones que estuvieran en el túbulo no terminaran de complicar a las células por la acidez que genera dentro de este túbulo. Por otro lado, tenemos que la PTH estimula a la enzima que le da vida a la vitamina D. ¿Y la vitamina D a dónde va a ir? A generar la mineralización ósea, y va a ir al intestino delgado, sobre todo, para aumentar la absorción de calcio y fósforo. Todo esto tiene como consecuencia un aumento de calcio iónico en sangre. Por otro lado, tenemos que esta vitamina D activa es una retroalimentación negativa para la PTH, porque es lo que les comentaba, si la vitamina D ya está elevada, es como que le dice a la PTH, no me estimules a la enzima que me genera. Y por otro lado, el aumento de lo que es el calcio iónico por retroalimentación negativa, las glándulas paratiroideas van a sensar que el calcio iónico está en una concentración normal, entonces van a dejar de sintetizar PTH para que justamente gatille todo lo que le acabo de contar de lo que estimula dicha hormona.
Después tenemos otra hormona que es la calcitonina, que en su momento dijimos, cuando hablamos de proteínas, hablamos de procalcitonina y hablamos de que se sintetizaba en la glándula tiroides. Bueno, ¿qué sucede? La calcitonina o procalcitonina, en este caso vamos a hablar de la calcitonina, se sintetiza en lo que son estas células acá, que son las células C parafoliculares de la tiroides. Nosotros tenemos en rosado lo que es el tirocito de las células foliculares y tenemos lo que es la célula parafolicular C, que es la que sintetizan calcitonina. En realidad la calcitonina de alguna manera no tiene como, no le mueve mucho la aguja al calcio, ¿ah? Es una hormona que de alguna manera contribuye, pero muy poco a la concentración de calcio iónico. Se secreta por la concentración, sí, de calcio iónico, se estimula por la hipercalcemia y se inhibe por la hipocalcemia. ¿Tá? Tiene una actividad en reducir la actividad de los osteoclastos y si uno reduce la actividad de los osteoclastos, de alguna manera tiene menos calcio iónico en la sangre. ¿Tá? Se vio que esta hormona, por más que estuviera aumentada o disminuida, de verdad que no movía mucho la aguja en la homeostasis del calcio. Y en la próxima diapo, acá les traigo un resumen de lo que es la hormona paratiroides y la vitamina D y la calcitonina. Ustedes ven que estas dos principales hormonas son hipercalcemiantes e hipofosfemiantes y el único que le hace como frente, digamos, es la calcitonina, que es hipocalcemiante e hipofosfemiante. ¿Tá? Así que bueno, esas serían como las hormonas más importantes, sobre todo la vitamina D y la PTH, porque ya les digo, la calcitonina no le mueve mucho la aguja a lo que es el metabolismo fosfocálcico. Bien, quiero olvidarme si no me olvido de nada. Las dosis de calcitonina reducen las concentraciones de calcio y fosfato porque inhiben la resorción de los osteoclastos y disminuyen la reabsorción. Ahí está. Esto es lo que hablamos porque es una hormona este, hipofosfemiante e hipocalcemiante. Vamos a hablar un poquito de cuando uno tiene una hipercalcemia. Tenemos diferentes enfermedades o diferentes cuestiones que hacen que uno tenga la concentración de calcio aumentado. Primero que nada es el hiperparatiroidismo primario, es decir, yo tengo en la glándula paratiroides algo, un adenoma, que justamente genera un aumento importante de la PTH. Si yo tengo un aumento importante de la PTH, ustedes fíjense todo lo que estimula. Esto tiene como consecuencia una hipercalcemia. La metástasis óseas también, porque bueno, uno tiene ahí una estimulación constante de los osteoclastos que terminan liberando calcio. Los diuréticos tiacídicos, en esta zona acá hay ciertos diuréticos que actúan a este nivel que se vio que tiene un efecto secundario en, en lo que es la reabsorción de calcio, porque junto con el calcio acá entra sodio y entra también cloro. Cuando yo inhibo acá en esta zona, el túbulo contorneado proximal, para no perder la cantidad de sodio y cloro, que de alguna manera excreto por acá, porque los diuréticos justamente hacen eso, hacen que yo pierda sodio y cloro, para no perder tanto sodio y cloro, todo lo que sucede en el túbulo contorneado proximal se potencia muchísimo más. Como tengo una reabsorción importante acá, también se reabsorbe calcio de manera paracelular. Y o sea, como se reabsorbe mucho, termina dándome una hipercalcemia. A mí lo que más me interesa es hablar del hiperparatiroidismo secundario. Cuando alguien tiene una enfermedad renal crónica, sucede lo siguiente: el calcio lo pierdo, ¿tá? Porque tengo menos nefronas, menos soldados para reabsorber calcio. Entonces, calcio tengo mucho menos. Otra cosa que sucede es que disminuye el filtrado glomerular. Esto tiene como una consecuencia directa que tiene un aumento en el fósforo. El fósforo dijimos que, va a estimular a la PTH, porque la PTH se estimula cuando yo tengo el calcio bajo o cuando tengo el fósforo alto. ¿Tá? A su vez, como yo tengo una enfermedad renal crónica, la enzima que me ayuda a mí a generar vitamina D está disminuida. Por ende tengo menos vitamina D, por ende tengo menos absorción intestinal de calcio, que dijimos que la vitamina D iba a absorber calcio en el intestino y de alguna manera también a reabsorber calcio en la nefrona. Entonces tengo menos calcio iónico en la sangre, que ¿qué es lo que va a hacer como consecuencia? Estimular la PTH. Entonces tengo una concentración de PTH elevadísima en sangre, pero a consecuencia de una enfermedad renal primaria, secundaria. Perdón, a causa de una enfermedad renal crónica, no primaria ni secundaria. El hiperparatiroidismo es secundario a la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué sucede? El aumento de la PTH hace que la PTH vaya a estimular a todo lo que normalmente estimula. Va a ir a estimular el hueso, va a ir a estimular la absorción
a nivel del intestino. Entonces, claro, se da como un bucle, porque tengo más fósforo en la sangre, porque lo voy a resorcer de acá y lo voy a absorber de acá del intestino, y esto me va a estimular más PTH. ¿Qué sucede? El calcio lo voy a seguir perdiendo porque tengo una enfermedad renal crónica, entonces voy a tener siempre como una hipocalcemia bastante prolongada, que va a hacer estimular la PTH. Entonces es un ciclo que de verdad es nunca, de nunca acabar, que me genera una PTH y se conoce como un hiperparatiroidismo secundario, y el caso más común es de la enfermedad renal crónica. Bien, acá en realidad hay algunas consecuencias, como yo estoy constantemente resorciendo hueso, las fracturas, ¿no? Es como que están ahí tocando la puerta, calcificación de las arterias, porque bueno, lo que yo intento es aumentar el calcio iónico porque tengo un montón de PTH en algún momento antes de que el calcio iónico se termine perdiendo, logro aumentarlo, pero bueno, esto no es gratis, sino que las arterias, como hay un montón de calcio a la vuelta, pueden calcificarse, y la consecuencia es una hipercalcemia y una hiperfosfatemia que es transitoria porque, bueno, esto tiene como consecuencia de ser un ciclo que el calcio lo voy a seguir perdiendo y el fósforo lo voy a seguir a tener aumentado porque, bueno, la filtración glomerular está caída. Vamos para el otro bando. Cuando uno habla de una hipocalcemia, puede pensar en varias cosas. Yo acá les traigo las tres que me parecen más importantes e interesantes. Primero que nada, lo que les comentaba en la primera clase, uno puede tener una hipocalcemia porque tengo una disminución de la albúmina. Entonces, si yo no corrijo, de alguna manera puedo estar informando calcios más bajos de lo normal y tener una hipocalcemia. ¿Qué sucede? Podemos tener un hipoparatiroidismo congénito también, o a partir de una cirugía, cuando hacen algún procedimiento en la tiroides, que pueden volar las paratiroides, ahí, claro, al no tener PTH, no tengo a nadie que me estimule la vitamina D y no tengo a nadie que me estimule la reabsorción de calcio. Y después también tenemos una enfermedad renal crónica, porque justamente se altera lo que es la enzima de la hidroxilasa. Entonces, si yo no tengo enzima que me convierta la vitamina D en vitamina D activa, por supuesto que la vitamina D no va a poder hacer su trabajo en los riñones y tampoco va a hacer su trabajo en lo que es el intestino. Después, déficit de vitamina D por la dieta, porque uno, bueno, no se expone al sol lo que necesita para poder generar vitamina D, y bueno, me parece que son más importantes. Cuando uno habla de hipocalcemia, habla de lo que es la calcemia total. Cuando uno tiene una hipocalcemia, tenemos que pedir la fracción de calcio iónico, que sabemos que es la que cumple las funciones biológicas. Uno puede tener una hipocalcemia, pero la fracción libre la puede tener en valores normales y en realidad no nos debería preocupar mucho. Sí nos preocupamos cuando la fracción libre, que es que tiene la actividad biológica, está disminuida. ¿Cómo se va a medir el calcio? Bueno, tenemos un reactivo que esto no es para que se lo aprendan, es simplemente para contarles. Primero que nada, antes de que me olvide, no se va a sacar sangre en cualquier tubo, se va a utilizar o plasma o suero. ¿Por qué? Porque el ETA o el citrato juegan un papel importante quelando el calcio justamente para que no se dé la cascada de la coagulación, lo que hablábamos hoy más adelante. Cuando yo inhibo la cascada de la coagulación, justamente lo que tengo es sangre anticoagulada. Entonces, ¿qué sucede? Uno coloca el calcio, coloca el reactivo que a pH alcalino va a formar un complejo que va a formar otro complejo con otro componente que está en el reactivo, que es el ETA, que no es este mismo ETA. Y al final lo que va a suceder es que se va a medir por fotometría, es un complejo coloreado. Se va a medir el espectrofotómetro para llegar a tener una absorbancia que después la vamos a extrapolar a una concentración y vamos a brindar la concentración de calcio total. Acá les dejo los valores de referencia que hoy estuvimos conversando de los mismos. Cuando hablamos del calcio, del fósforo, perdón, cuando hablamos de una hiperfosfatemia o una hipofosfatemia, en estas dos situaciones. La hiperfosfatemia, o sea, el aumento importante de fósforo en sangre, lo vamos a ver principalmente en una enfermedad renal crónica, como les mostraba, que precipita un hiperparatiroidismo secundario. Y la hipofosfatemia, es decir, una disminución de la concentración de fósforo, la vamos a ver cuando la verdad no se puede reabsorber nada de fósforo a nivel intestinal, ¿tá? O porque tenemos mucha pérdida a través de la orina. Importante es que a diferencia del calcio, la medición del fósforo es UV, es decir, no es colorimétrica, sino que es a 340 nanómetros o menos. ¿Qué es lo que sucede? El fosfato
en presencia de este componente y también en presencia de lo que es ácido sulfúrico, va a dar otro componente que es lo que va a generar que lo podamos medir a a una longitud de onda de 340 nanómetros. Estos son los valores de referencia para lo que es el fósforo. ¿Cómo hacemos la medición de lo que es el calcio iónico? Porque una cosa es el calcio total y otra cosa es el calcio iónico. Este mismo esquemita estaba colocado cuando vimos em, evaluación de la función renal y cuando vimos equilibrio hidroelectrolítico. ¿Qué sucede? Recordar primero que nada que siempre depende del pH, por eso debemos sacarlo sin ligar, debemos extraer sangre sin ligar. Esto acá claramente no está bien. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un compartimiento donde va a haber una solución de referencia, donde se conoce la cantidad de calcio y el voltaje que hay de este lado, y por este otro lado voy a colocar la muestra del paciente donde quiero averiguar justamente la concentración de calcio que no la conozco. Lo que sí puedo medir de este lado es el voltaje y compararlo con este voltaje que es conocido. Entonces, tenemos los electrodos ion selectivos, donde el calcio del paciente va a ir hacia ese electrodo, el calcio de la solución de referencia va a ir hacia ese electrodo. Como de este lado tengo un voltaje y lo conozco, como de este lado tengo un voltaje y lo puedo medir, de alguna manera hay una diferencia de voltaje, se mide el potencial que se genera en este electrodo, y en realidad después lo que hago es tratar de extrapolarlo a una curva de calibración e informarlo en las unidades que correspondan. Puede ser mil equivalentes litro o puede ser milimol litro. ¿Por qué hablamos de milimol o mil equivalente o miligramos de cilitro? Porque nosotros tenemos como varias maneras de poder medir los iones. ¿Qué sucede? Cuando uno ve la unidad milimol, lo que está midiendo es la cantidad de moléculas que hay en ese litro. Cuando uno mide la cantidad de miliequivalentes, va a medir la cantidad de carga eléctrica que tiene ese ion. Por ejemplo, acá les traigo un ejemplo para ello. El sodio, por ejemplo, tiene una valencia de +1. Y cuando uno quiere de alguna manera informar el milimol o el miliequivalente, se da cuenta que lo mismo, porque ¿qué pasa? Si yo formo una molécula de sodio, cantidad de moléculas por litro es una. Si tengo una molécula por litro, voy a informar una molécula por litro, ¿tá? Una molécula por litro acá. Ahora, si lo quiero informar en mil equivalentes, es la cantidad por la valencia del ion. Es decir, si tengo 100 moléculas, voy a tener 100 milimol litros. Ahora, si tengo 100 moléculas, como es cantidad por uno, voy a tener también 100 miliequivalentes. Diferentes pasa con el calcio. Ustedes ven que el calcio tiene una valencia de +2. Es decir, que si tengo 100 moléculas de calcio, voy a informar 100 milimol litro. Ahora, si tengo 100 moléculas de calcio y quiero informar en miliequivalentes, en vez de informar 100, voy a tener que informar 200, porque es la cantidad de moléculas, o sea, 100 en este ejemplo, por la valencia del ion, que es +2. Entonces acá también pasa lo mismo con, por ejemplo, lactato. 2 milimol de lactato, como el lactato tiene una valencia de 1, va a ser 2.000 equivalente. Ahora, el calcio iónico, lo que les comentaba, el milimol, por ejemplo, podemos tener este de 1,2, pero el calcio iónico es +2. Entonces, en miliequivalentes tendría que multiplicarlo por 2. Así es como hacemos la diferencia y saber de qué estamos hablando cuando informamos en milimol y en miliequivalentes. Por eso siempre hay que estar prestando atención a las unidades y ver qué es lo que estamos informando. Vamos a hablar dos palabras del magnesio. Cuando hablamos del magnesio, una de las principales cosas que dijimos es que, si ustedes lo ven acá, el magnesio es el principal, uno de los principales cationes de lo que es el intracelular junto con el potasio. Si bien no llega obviamente a superar el potasio, tenemos que es uno de los más importantes junto con el potasio. Tenemos que el magnesio forma parte o de alguna manera ayuda a muchas enzimas porque es cofactor de muchas enzimas. De hecho, cuando nosotros vimos diabetes y cómo medíamos la concentración de glicemia en sangre, dijimos que el tubo que se utilizaba ayudaba, ayudaba no, de alguna manera sacaba el magnesio del medio, el anticoagulante, más que nada el antiglucolítico que era el fluoruro sacaba el magnesio del medio y había una enzima que no podía funcionar sin el magnesio, que era la enolasa. Entonces, es cofactor de múltiples, de verdad que múltiples enzimas, una de las más principales de lo que es la glucólisis, que es punto para lo que son los antiglucolíticos.
En cuanto a su reabsorción, tenemos una porción que se absorbe en el túbulo contorneado proximal y también tenemos otro porcentaje en el en el túbulo distal. Y en el 70, la máxima reabsorción que tiene es el asa de Henle, donde la PTH colabora de alguna manera aumentando esta reabsorción. Si ustedes se acuerdan acá, el magnesio entraba hacia el intersticio, porque teníamos esta luz positiva acá que hacía que el magnesio fuera de alguna manera vía paracelular, volcado nuevamente hacia lo que es el medio interno. Todo esto está potenciado por la PTH que aumenta la reabsorción de magnesio para tenerlo en concentraciones en sangre adecuadas. Bien, estos son los valores de referencia de 1,8 a 2,2. Creo que más nada, a ver. No, creo que más nada, lo más importante ya lo comentaba. Este dibujo acá del hueso, porque justamente la principal fracción de magnesio justamente se encuentra formando parte del hueso, y el 75% de magnesio está como iones libres y el resto está unido a proteínas. Así es como viaja el magnesio en lo que es la sangre. ¿Tá? Principal vía de eliminación renal, se filtra el 75%, después se reabsorbe, como les acabo de comentar. Lo que aparece en la orina de este lado acá de verdad es muy poquito, es un 5% del magnesio filtrado. La verdad que el cuerpo trata de reabsorber el magnesio lo más que puede. ¿Cuándo vamos a tener una hipomagnesemia? Cuando tengo pérdidas, sobre todo diarrea o algún diurético, y por el caso contrario, la hipermagnesemia, uno normalmente administra magnesio porque previene convulsiones en lo que es sobre todo los estados hipertensivos del embarazo, preeclampsia, eclampsia, pero claro, si uno administra además magnesio, puede llegar a tener una hipermagnesemia. Una de las complicaciones más graves del déficit de la hipomagnesemia es la arritmia. ¿Tá? Por este otro lado, la hipermagnesemia lo que me causa es la disminución de diferentes reflejos, que bueno, que esto se tiene que estar monitorizando siempre cuando se da magnesio, porque bueno, a dosis altas es tóxico para el organismo y no, por supuesto que no lo queremos tener siempre en esos niveles porque es contraproducente. Es un método colorimétrico de punto final, ustedes ven que en realidad no aparece ningún tipo de reacción, sino que está escrita. A esto se los traigo no para que lo aprendan, pero para que vean que muchas veces las reacciones no están como flechas, como las solemos encontrar, sino que están en un renglón. En una solución alcalina, el magnesio forma un complejo ¿con quién? Un complejo púrpuro con el azul de silidil. El, el sal de diazoño, la concentración de magnesio, se mide fotométricamente por la disminución de la absorbancia del azul de silidil. Nada, anecdótico el magnesio porque en realidad vamos a hablar muy, muy poco de él. Acá lo que les dejo es un resumen de lo que hemos visto, el guión, cómo es que viaja en la sangre, qué hormonas lo regulan, ¿tá? Ya sea para arriba o para abajo, las causas de hipo o la causa de hiper, ¿tá? Ya sea de hipercalcemia, de hiperfosfatemia o de hipermagnesemia, y los valores de referencia. Vamos a hablar dos palabras de lo que es el metabolismo óseo y qué marcadores me ponen en la pista a mí de que el hueso se está de alguna manera resorciendo más rápido o de alguna manera tenemos una actividad osteoblástica de formación de hueso bastante interesante. Esto acá lo que les quiero mostrar es cómo cambia la masa ósea en función de la edad. Tenemos un aumento de la masa ósea en la adolescencia y después por la vida misma. Cuando uno va entrando en años hay diferentes hormonas, bueno, que están en menos, que hacen que esta masa ósea disminuya. Cuando uno tiene una osteoporosis, esta pendiente es como mucho más pronunciada y la masa ósea cae antes. Nosotros vamos a aprender que por qué se remodela el hueso, por qué paso de tener un poquito más de hueso a un poquito menos de hueso. Bueno, primero que nada, estas remodelaciones están destinadas a reparar diferentes lesiones porque bueno, uno puede tener un golpe, algún traumatismo, que es una lesión que de verdad no es para nada evidente porque es micro, pero bueno, se tiene que reparar. Muchas veces es un tema de postura, ¿ah? Cuando uno camina o tiene determinada postura, hay una microarquitectura que debe de alguna manera adaptarse a lo que es el cuerpo y a tratar de sostener todo el peso en caso de que hablemos de los huesos de los miembros inferiores. Y por supuesto, el remodelado, ¿tá? Cuando uno saca hueso o agrega hueso o genera hueso, también es para mantener lo que es el equilibrio de calcio, fósforo y magnesio, porque sabemos que estas moléculas están en el hueso propiamente dicho. ¿Tá? El remodelado puede llegar a demorar hasta 4 meses. Ustedes ven que para ya sea reparar lesiones o para adaptar la microarquitectura, no es algo que se haga en una semana, ¿no? Sino que tiene su tiempo.
Vamos a hablar de marcadores de la formación ósea y si hablamos de formación ósea vamos a estudiar principalmente que lo que están de alguna manera trabajando son los osteoblastos. ¿Qué sucede? Tenemos la fosfatasa alcalina total, que como tiene varias isoenzimas, es como que medir la fosfatasa alcalina total no nos pone en la pista si se está formando hueso o no, porque en realidad si mido la fosfatasa alcalina total es una sumatoria de todas estas. Entonces puede ser que esté aumentada la fosfatasa alcalina total, pero a expensas de cualquiera que no sea la que está justamente en el hueso. Entonces, de verdad que es un pobre indicador. Se utiliza en la enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet es esto que le pongo acá, hay una alta actividad de los osteoclastos, que lo que hace es, el hueso nuevo está todo desorganizado y produce ciertas deformaciones, ¿tá? Es decir, ciertas deformaciones, agrandamiento del cráneo, bueno, en fin, hay como de verdad varias deformaciones óseas y en este caso la fosfatasa alcalina total estaría aumentada incluso hasta 10 veces más. Lo que sí se utiliza como marcador más sensible de alguna manera, son más sensible y más específico es la fosfatasa alcalina ósea, justamente, no es la total, es la isoenzima ósea que justamente me pone en la pista cuánto están trabajando estos osteoblastos, que son lo que la que genera. ¿Tá? Tiene que ser la fosfatasa alcalina ósea. Después está la osteocalcina, que en realidad es sintetizada por los osteoblastos también, que inhibe precipitación de calcio y fósforo, pero bueno, en realidad no se mide mucho. Si tendríamos que medir uno, mediríamos la fosfatasa alcalina ósea, no la total, porque puede ser que esté aumentada a expensas de alguno de estos parénquimas. Después, como marcadores de resorción ósea, tenemos estos tres. ¿Qué sucede? Todos ellos de alguna manera nos ponen en la pista de la actividad de los osteoclastos. Vamos a arrancar con la hidroxiprolina. ¿Qué sucede? Cuando el osteoclasto de alguna manera intenta genera la resorción ósea, se genera colágeno y hay un porcentaje bastante importante que de este colágeno está formado por la hidroxiprolina. ¿Qué sucede? No es un buen marcador porque también esta hidroxiprolina que yo puedo encontrar en orina puede estar influida por la dieta y por otros tejidos como es el músculo también. Después están las deoxipiridinolinas. ¿Qué sucede? El colágeno tipo 1, cuando el osteoclasto genera lo que es la resorción ósea, el colágeno, esta deoxipiridinolinas está en el colágeno tipo 1, que de alguna manera el colágeno tipo 1 está en mayor concentración en lo que es el hueso y se considera que la gran mayoría de lo que es la deoxipiridinolinas que está presente en el adulto será la que venga justamente de la resorción ósea. ¿Tá? Esto es lo que está acá. Y después para finalizar tenemos la beta cross, que es la medición. Acá tenemos el fragmento de colágeno. Se considera que beta cross es la parte C terminal del colágeno, es decir, este fragmento C terminal, que cuando uno lo mide presenta mucho más sensibilidad y especificidad y justamente se correlacionó con el número de moléculas de colágeno tipo 1 degradadas, que insisto con esto, el colágeno tipo 1 está más que nada en el hueso. Así que es como un buen marcador para ello. Así que bueno, nada, chicos, nada, espero que les haya servido. Cualquier cosa me mandan un mensaje, mail o algo. Estamos a las órdenes. Saludos para todos.